Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a una semana más al programa Actualidad Debate. Ya lo saben, estamos debatiendo, y además la última semana en torno a la política nacional, porque, bueno, pues a ver si se forma gobierno. En ello estamos, en ello están por lo menos los políticos responsables de hacerlo, y a nosotros nos gusta analizar la política a nivel general, al que en cada momento más nos interese, más nos importe y sobre todo más nos afecte, pero desde el punto de vista más cercano, del de la gente en nuestra provincia de Jaén. Nuestros políticos y políticas que nos representan esta noche nos acompañan, y estoy encantadísima de decir que por lo menos una semana más hay otra mujer que nos acompaña, que yo siempre lo digo porque son pocas veces las mujeres, pocas ocasiones en las que hay mujeres que nos acompañan. Josefina de la Torre, Ciudadanos, muy buenas noches. Bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Encantadísima, además, bueno, pues o sea, es que igual que con venir. ellos, pero que venga una mujer, está muy bien, la representación normalmente es siempre baja. Juan Clemente, PSOE, muy buenas noches, bienvenido de nuevo y una semana más. Encantado de estar aquí. Nosotros contentísimos y contentísimas de que nos acompañe. Javier Calvente, también, muy buenas noches, bienvenido, Partido Popular. Buenas noches, Carlos. Vamos a hablar de política nacional, así que yo supongo que nadie mejor, tú que has estado además como representante, como diputado en el Congreso. Así que ahora vamos a analizar todo lo que está pasando. Y por parte de, bueno, Adelante Andalucía, Unidas Podemos, o en este caso, Izquierda Unida, el coordinador provincial del partido, Francis Damas. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. Nosotros también encantadísimos y encantadísimas de que nos acompañe Francis. Bueno, Juan, anterior, como hablábamos la semana pasada, el partido encargado de formar gobierno, y hay unas voces que dicen: pero bueno, si ya está todo hecho, están ahí disimulando porque Esquerra Republicana, sus bases tienen que contentarla, porque bueno, otras dicen está pendiente de que su congreso del día 21, a ver qué pasa con Junqueras, a ver qué pasa con Puigdemont, con esos trámites que hay judiciales y demás. ¿Cómo están las cosas? ¿Tú cómo lo ves? Yo tengo que confesar que el rey no me ha llamado todavía y por tanto tengo algunas cosas. Tu punto de vista. Que no sé, ¿eh? Pero salvando eso, que el rey todavía no me ha llamado, pues vamos, yo insisto en lo mismo, hay una obligación de formar gobierno y se está en ello. ¿Pero crees sinceramente que se va a formar? Yo sí, creo sinceramente que va a haber gobierno. Y la semana pasada dije que no, fíjate tú. ¿Y qué ha cambiado? A mí me da la impresión de que... Ya está hecho. No, lo que está hecho es ciertamente que la abstención se va a producir en los catalanes independentistas, porque no le va a quedar otro remedio. Claro, tienen que elegir votar entre este gobierno a Ciudadanos, a PP y a Vox. Creo que le puede costar a un partido que se llama Izquierda. Lo mismo que no hablo por los otros catalanes, por Cataluña, la antigua Convergencia, lo mismo que se han puesto ese nombre tan complicado para la andaluza ahora. Que seguimos diciendo la antigua Convergencia. Y a ellos no quieren, porque como tienen el 3% de la antigua Convergencia, no quieren acarrear con él, pero en fin. Bueno, aquí el que menos algo tiene, es el armario. El 1, el 2 y el 3, ahí están los números. Pero vamos, que yo creo que sí, que no sé cuándo, porque sí es verdad que creo que hay un poco de escenografía, como siempre en la política, y se buscará el tiempo. El tiempo para uno es uno y para otro le interesa a otro. No olvidemos siempre que los catalanes están pendientes de una convocatoria de elecciones, y eso condiciona mucho a aquellos que su círculo es ese. Pero yo creo que más tarde o más temprano que gobierno tendremos, y lo que hace falta es que el gobierno lo gobierne y dure, que no va a ser fácil. Javier, ¿cómo lo ves tú? ¿También crees que va a haber gobierno, sinceramente? A ver, lo que yo creo es que hay una preocupación colectiva en que España está demasiado condicionada por lo que está pasando en Cataluña, ha pasado en Cataluña y puede pasar en Cataluña. Con lo cual, ¿qué es lo que yo pienso? Que efectivamente la única salida que tiene ya Pedro Sánchez es pactar con todo este batiburrillo, pero es que la Republicana de Cataluña va a alargar porque está condicionada
porque qué pasa con Oriol Junqueras, esa es la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, qué pasa con Puigdemont, qué pasa con el Congreso de Esquerra Republicana de Cataluña, si va a haber elecciones o no en Cataluña. Claro, todo eso está marcando el calendario y contentar a sus bases y la decisión que lógicamente va a tomar Esquerra Republicana de Cataluña. Si yo sospecho, pero más es una sospecha, de que si el rey ha llamado a consulta, esto está hecho. Porque claro, el rey llamar a consulta, lo que pasa es que están vendiendo, el PSOE yo creo que está vendiendo que no está hecho, porque eso que decían que se iba a decir con Luis Taquígrafo, yo creo que es todo lo contrario, y está la cosa encaminada, pero condicionada. Puede que hayan aprendido de que la otra vez fue con tanta luz y tanto taquígrafo que al final, fíjate cómo fueron las cosas y a lo mejor antes se pasaron y ahora no llegan. Claro, que saque una consulta y que esta noche el rey no tome la decisión de proponer, como es lógico, como candidato a la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez, empieza la cuenta atrás. Claro, en 2 meses, con los condicionantes. No hay cuenta atrás. Digo, con los condicionantes. Sí, o sea, si vamos a la investidura, y no. De momento no. Y no hay investidura, es decir, hay el plazo de 2 meses, y si no, disolución de la Corte y tercera elección. Pero tenemos que la investidura, mientras tanto. Yo creo que ese escenario, la situación que estamos, no se produce. ¿Crees que se va a llegar a un gobierno? Sí, lo que no entiendo, y lo reitero, como dije la semana pasada, es el porqué. O sea, el porqué Pedro Sánchez ha tensado la cuerda de forma velada, no, con la boquita muy pequeña, ha tensado la cuerda fundamentalmente con los independentistas, de decir no vamos a terceras elecciones, y no descarto la vía, si me ponéis en la tesitura entre la espada y la pared, de la abstención del PP con la connivencia de Ciudadanos, que yo creo que al final sería la misma. ¿Pero tú crees que el PP sí va a estar hay hecho, vamos, yo lo dije aquí. Tú consideras que sí, pero tú crees que para la estabilidad de España y para la tranquilidad de la Comisión Europea, Vox es ahora mismo la moda. Ahora mismo es como todos los partidos emergentes, y esto ya está. Mucha moda, pero 52 diputados. Sí, pero que esto ya está todo inventado. Es decir, lo hemos visto en los partidos independientes en las elecciones municipales, estamos hartos de verlo, y lo hemos visto a nivel autonómico y a nivel nacional. Primero, lo vimos cosas con Baez Independiente, lo vimos con el PA, lo hemos visto cosas con. Primero, se sube. Hay otro momento de estabilidad y luego se baja. Por ejemplo, lo que le ha pasado a Ciudadanos. Ciudadanos está subiendo hasta que ha llegado a 57, y imaginaros, de 57 ha pasado. Pero bueno, algo también han hecho. Ha pasado a 10, ¿no? Seguramente. A lo que vamos. Como lo hizo el partido andalucito en su momento. Igual. Entonces, al final, si hacemos el histórico, o la cronología y tiramos de hemeroteca. ¿Qué piensas? ¿Que entonces Ciudadanos tiende a desaparecer? No, pero para quedar como mero partido residual. ¿Cómo leéis vosotros que el PP en el Senado, para que forme grupo político? Porque claro, Ciudadanos tenía 8 senadores por representación de las comunidades autónomas y un senador que es por la fórmula de Navarra Suma, y encima el PP en la mañana de ayer en el comité de dirección decide prestarle un senador para que Ciudadanos tenga grupos parlamentarios. Yo creo que al final esa idea, porque lo que está claro es que Vox y la división de la derecha, es decir, es la primera vez que se ven cosas de estas. Es un elemento que lo patrocina, lo alienta el PSOE. Porque al PSOE le interesa que cuanto Vox sea más fuerte, debilita al PP. De hecho, Vox no está en esta mesa y en la izquierda la casa con el tema de Vox a colación. Y Ciudadanos se debilita también. No, de hecho, perdona que te diga, pero solamente he hecho un comentario jocoso. Un comentario jocoso que se puede mirar como quiera. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos hablando de Vox, estamos hablando de 50 diputados. No, sí, pero estamos hablando de 50 sí, diputados. Lo mismo que 57 que tenía
Soberanía Ciudadana. Delegados diputados, en este caso. Y fijaros en cuestión de meses, que ha sido meses, 3, 4 meses, ¿qué ha pasado en la política española para que estar en el centro es a ver alguna vez jugar a algo más difícil? Porque imagínate en Cana está pero vos no engañas, o quiero decir, vos... No, lo que pasa es que... ¿Qué decir no engaña? Sí, pero vos has alimentado... Vale, cara, va para su público, su público. Sí, no, pero su público se ha alimentado del populismo, del hartazgo de la gente, del tema de Cataluña, del tema de Cataluña, estaríamos esperando toda la ciudadanía que dijese cuál es su política económica. Eso es lo que saber digo yo cuándo siempre, Vox va a decir cuándo es su política económica para, yo qué sé, para los trabajadores, para los pensionistas, para las personas, el pequeño empresario. Totalmente. No solamente mensajes vacíos, racistas, homófobos, que después en el día a día, cuando desaparezca la ley de violencia de género y echemos a todos los inmigrantes, ¿qué programa económico le queda? Ya lo hemos hecho, bien, vamos a hacer lo que ellos quieren. ¿Y ahora qué hacemos para solucionar la recesión que viene? La habéis hecho bien. En la Junta de Andalucía habéis hecho lo que ellos quieren. Es verdad, lo has dicho bien, correctamente. Ellos, sobre el tema de violencia de género, habéis hecho la Junta de Andalucía lo que ellos quieren. De hecho, se han incrementado los presupuestos. Y encima ha salido. Se han incrementado los presupuestos. Ha salido, no sé los que con vosotros no se utilizaron. ¿Con nosotros? ¿Y yo? Bueno, tú no estarías, hijo, estaba Izquierda Unida con el PSOE. Estuvo un tiempo en Andalucía. Sí, pero nosotros vamos a hablar ahora del año 2012, que son 7 años. 7 años, antes se araba. Antes se araba con mulos y ahora se aran con tractores. Es decir, que la evolución de la economía va hacia adelante. Y creo que hay que mirar también por ese prisma. Es decir, que ahora, lo que sí es verdad que aquí la Junta de Andalucía los presupuestos. Está aumentando tanto que no había incluido ni una sola carretera en la provincia de Jaén. Y esto lo sabe él, que es así. Y que se han presentado, tanto había aumentado, y se aumentan los presupuestos. Que los centros de salud de la provincia de Jaén necesitan que con ese aumento presupuestario se atiendan y se ponga la infraestructura en condiciones. No hablo de todo, digo que hay aumentado en todos los presupuestos. Yo digo que hablo de todo. No tenemos una coyuntura ni de año ni de área. Vale. Pero bueno, yo quiero volver al debate nacional, que sería bueno. Si Javier... No, la matización es que creo que si el rey ha llamado a consulta, le va a dar encargo a Pedro Sánchez, y creo que eso es por algo. Que no sé si... pero también llamó a consultar a Rajoy y no le dio a Rajoy. Rajoy era otra situación, era otro escenario. Rajoy lo tenía claro, y yo creo sinceramente que Pedro Sánchez se ha equivocado de tener tanta ganas de ser presidente del gobierno, que a los que vetó, va a ser su vicepresidente del gobierno, porque no olvidemos que Pedro Sánchez vetó a Pablo Iglesias. Y no olvidemos que ahora como Pablo Iglesias vetó a... ¿Qué es lo que ocurre? Que yo lo digo y lo reitero, que lo mejor que le vendría a España, y yo sé que parte de esta mesa, por no decir la mitad, no está de acuerdo, que la fórmula más estable sería la de la abstención del PP, y luego la incorporación, lógicamente, escuchamos a Francis, Javier, pero al margen de la mitad de esta mesa, más de la mitad de tu propio partido, ¿no estaría de acuerdo? Las personas moderadas de mi partido, yo creo que están de acuerdo, pero además no solo los de mi partido. Son las personas más moderadas, menos como cualquier partido. No de mi partido, el 70% de los españoles, eso ya hay encuestas que lo dicen. A ver, o dicho de otra manera, si ya la coalición entre el PSOE y Unidos Podemos ya causa ciertos revelos, digo Unidas Podemos, ya es Unidas Podemos. En Común en Marea, está bien. Unidas Podemos, está bien. Unidas Podemos, Unidas Podemos que está causando cierto recelo en la COE, en el empresariado, en parte de los representantes de la Comisión Europea, tal. Pues imaginaros con la incorporación de los independentistas, imaginaros las cautelas, imaginaros le piden que se abstengan, no que se dejen al gobierno. Sí, pero el problema no es porque yo voy a la mayor. A mí no me preocupa que haya presidente del gobierno, no. A mí, hombre, con el conocimiento de la mecánica, a mí lo que me preocupa es qué pasa el día después. Claro, a mí también. ¿Qué pasa el día después? A mí también. Si iba a caer ya tenemos una historia. ¿Qué pasa? Ya tenemos una historia. Entonces, que cayó el gobierno, no hubo gobierno, porque el PP y los independentistas
votaron en contra de los... fueron juntos. Juntitos. Bueno, no, pero es que yo voté en contra. Tú votaste con los independentistas. Yo voté a un presupuesto que era inviable. Javier, con los independentistas. Javier y Juan, que todavía no hemos escuchado a Francis muy poquito y a Josefina nada. Francis. Bueno, yo creo que esto es síntoma, yo lo veo de forma positiva, creo que estamos en un momento histórico, siempre nos gusta decir, estamos en un momento histórico, todos los partidos políticos que quieran, todos son momentos históricos. Y la Toledo, pero creo que estamos en un momento histórico que sí que aprovecharlo. Aquello que explicar a la ciudadanía de que es que ha cambiado. Y hay dos partidos que habían sido hegemónicos durante 40 años, y hay que situarse en un nuevo contexto en el cual la diversidad de posiciones políticas hace que exista un Parlamento, un Congreso de Diputados con muchísimas opciones políticas. 19. Claro. 19. Y eso no es malo. Porque eso jamás lo verá, y siempre digo que los que nos decimos los demócratas no pueden estar en contra de que haya diferentes puntos de vista y de posiciones políticas. Que yo sepa, nunca será eso malo si lo que se va al Congreso es a dialogar, a debatir y a defender sus posiciones. Tanto también hay que aprovechar, también hay que beneficiarse de esta nueva coyuntura y hay que aprender a negociar. Algo que esto es paradójico. Porque ahora lo malo es que el PSOE o gente de Unidas Podemos intente negociar el voto a favor, no entrar en el gobierno, el voto a favor de Esquerra Republicana, o la abstención. Pero cuando negociaba el PP y el PSOE con Pujol del 3% para gobernar un país y condicionar, y el PNV condicionar las decisiones de un país entero al voto favorable de Pujol, que ahí está toda su familia. Era tu diputado ahí para elegir la presidenta de la Cámara, o pusiste de acuerdo con eso. Me refiero que... Sí, bastante y con ellos. Con los independentistas para elegir la presidenta del Congreso. Y no hace nada. Y no hace nada. ¿De eso cuánto hace? 3 años. También pastaré. No se va a hacer ahora. Ahora hay que hacerlo para yo esto lo que hay que poner es hablar, sentarse y mirar lo mejor para nuestro país, para España. ¿Por qué? Porque es así. Lo que no va a condicionar, lo que no somos independentistas, no va a condicionar un gobierno independentista a un gobierno nacional, porque no puede condicionarlo, porque no entra en las reglas del juego. Otra cosa es que se le pida el apoyo para que exista gobierno, y después en la base programática, en las leyes que se lleven en los debates que existan en el Congreso, lógicamente habrá que negociar, y habrá que negociar con todos y con todas, porque es necesario. Incluso con el Partido Popular ha dicho que los temas de Estado estarán ahí. Pero igual que el Pacto de Toledo, en el Pacto de Toledo votaron los tres a favor, el PSOE, Ciudadanos y PP, y el que se salió de la reunión fue Unidas Podemos. Hoy que tampoco nos extrañemos de que va a haber diferencia de opiniones, lógicamente con el PSOE entre negociación, pero hay que entender de que es bueno que existan. Se había mucho consenso. ¿Y ahora por qué no hay consenso? Yo me acuerdo, la mayoría absoluta, cuando nosotros teníamos mayoría absoluta, planteamos la reforma de la ley de régimen electoral general, fundamentalmente en el ámbito local, de que la lista más votada fuera ¿Y por qué no nunca llevar una reforma electoral que permita que un ciudadano una persona un voto? Nunca la lleváis porque no os interesa, porque tenéis la hegemonía del Congreso de Diputados. Lo mismo que nuestra gente no critica que, habiendo tenido mayoría absoluta, cómo no hemos cambiado desde el punto de vista la ley de memoria histórica. Pues muy fácil, porque hay consenso. Porque estaban dedicados a otros menesteres. Un gobierno de 13. El primer gobierno de Rajoy, el gobierno de 12, de 13, ¿cuántos están imputados? ¿Cuántos están en caso? No, de Rajoy, el de gobierno rato. ¿Cómo que no? Perdón, de Aznar. Disculpa, de Aznar. De 12, de 13, ¿cuántos están ahí no han pasado por un juzgado con una sentencia? Lógicamente, como habéis tenido mayoría absoluta, habéis hecho por vuestras políticas, que no son buenas ni productivas para la trabajadora. Nosotros no teníamos necesidad, porque teníamos mayoría absoluta en el Senado. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Por qué se descafina el 155? Porque previamente Rajoy, por sentido de Estado, quería que incorporar al PSOE. Porque no lo olvidemos. ¿Sabes? ¿Te ha ayudado eso? De verdad. Sí, yo no entro en debate. Y el PSOE Ciudadanos. Mi debate no es, sino que si eso ha ayudado al. ¿Y tú crees que al revés lo hubiera hecho alguna vez? ¿Ha ayudado eso a la situación? ¿Tú crees que al revés, si hubiera sido el PSOE el que hubiera planteado una cosa de cuestión de Estado? Con Rajoy seguro que sí.
con otros me reservo mi opinión. Con Rajoy seguro. Dejamos que termine Francis y le damos la palabra. Ante la primera pregunta sobre si va a haber gobierno, yo creo que sí va a haber gobierno. Va a haber entendimiento porque lógicamente Esquerra también es un partido que lleva... Es casi centenario, si no me equivoco, si no es centenario. Es de los más que tienen más trayectoria conjuntamente con el PSOE en la historia de España. Es decir, que no son 4 recién llegados, sino que tiene una estructura y un bagaje político importante. Y creo que sabe el peligro que conlleva de que Vox pueda tener más. Porque esto, aunque no esté, me da igual, sino que es necesario hablar de lo que puede suceder si van a otras elecciones. Perdón, ahora, vos no estás en esta mesa, lo he dicho muchas veces, porque ellos no quieren, ya está. Sí, sinceramente. Tampoco me extraña que no hace falta darle más. Pero me refiero que creo que es importante ellos, si ven, sí están viendo y la necesidad, por eso se han calmado, es decir, se han un poco en el debate y en sus palabras, se han domesticado un poco en la exigencia, porque es así, porque antes estaban hace un mes, estaban ahí subidos y exigiendo, y después han visto cómo era la situación que ha pasado en las últimas semanas antes de las elecciones en Cataluña y han tenido que desligarse de esas situaciones porque ya no tiene cabida. Yo creo que va a haber gobierno. El gobierno, lo importante es la base programática. Luego también, si la COE no confía en un gobierno como de PSOE con Unidas Podemos, lo entiendo. Yo entiendo perfectamente que órganos como la COE o colectivos que manejan, que se ponen a negociar con el dinero de todos los españoles y el futuro de nuestro país, no confíen en un partido político que lo que propuso el PSOE como condición es subir el salario mínimo interprofesional. Y eso le ha beneficiado a toda la ciudadanía, a todos los españoles y todas las españolas, pero no lo querían los empresarios, pensaban que se iba a acabar el mundo. Pensaban que se iba a acabar el mundo, ya España iba en la ruina con el salario mínimo interprofesional. Pues no, lo que llamamos son propuestas que le afectan al día a día de las personas. Y llamamos propuestas con coherencia para que puedan vivir, puedan pagar su agua, su luz, su vivienda, su alquiler, y que los jóvenes no tengan que emigrar y puedan crear un proyecto de vida aquí en nuestra tierra, precisamente en Jaén, la más abandonada, tanto de los gobiernos socialistas y de derechas actuales, de aquí a Andalucía, como el gobierno central. Entonces, yo creo, ya para finalizar, para dejarte una palabra a la compañera que le corresponde y es necesario, y me alegro mucho de que exista siempre una compañera de igual opción política, porque eso permite que se vea visibilidad, algo que debe ser entre hombres y mujeres con cotidianidad y sin ningún tipo de problema, sino que siempre seamos hombres, no ayuda en nada, y debemos entender que debemos de cambiar. Esta vez no he podido porque no hay ninguna compañera. No, pero es verdad que sí, que vosotros habitualmente sí que hay mujeres. Pero creo que es fundamental. Bueno, del resto de partidos y si va a haber, muchas veces mujeres. Y si va a haber un proyecto de país, la duración, yo espero que sea en base a los acuerdos. Porque es una cosa que tampoco, como estamos, yo no soy el que está negociando con el Ciudadano Borbón, ni tampoco soy el que está negociando con el PSOE en Madrid. Puedo permitirme el lujo de tener una opinión respecto a cómo he ido anteriormente. Y yo entiendo y comparto con mi organización que es que el PSOE no es de fiar. Tal y como demostró en la última, cuando hicimos la moción de censura, que trabajamos una moción de censura grandísima para echar a un partido que con los casos de corrupción estaba ya hasta aquí, y que pusimos unas necesidades en el acuerdo programática, por ejemplo el tema de pensiones, y que se negó a cumplir. Y lo condicionó a aprobar los presupuestos cuando ni siquiera estaba en la propuesta de presupuesto. Ya convocado una elección. Entonces, lógicamente, lo que hay que acordar es una base programática, un programa inteligente que mejore la calidad de vida de los españoles y las españolas y que sea pues lo más realista. ¿Entre quién? Lo más realista. ¿Entre quién? Porque ¿de quién nos vamos a fiar ahora? No, me refiero que no digo, no, como no fiáis a uno, digo, ¿de quién nos fiamos para llegar a un acuerdo? Yo he aprendido que pero es que entre Unidas y Podemos, esas bases programáticas no las podemos sacar. ¿O no sabes que no podemos sacarlo? ¿Por qué no? Porque no tenemos los votos. ¿Que no tenemos qué? Los votos suficientes, pero luego para aprobar las leyes 150. En los partidos. Pero, luego en el Parlamento entonces, no lo tenemos ahora ni para nombrar presidente, pues fíjate tú. Si esa es la ilusión con la que está el PSOE, ¿para qué está haciendo ronda de contacto? Porque lo que he dicho al principio, que es bueno negociar con otros partidos, lo que tenéis que entender vosotros con otras fuerzas para llegar a acuerdos. Eso es lo que tenéis que entender. Lo estoy diciendo muy claramente. Cuando se gobierna, que como no estoy acostumbrado a gobierno, que eso es otro de los problemas, pero cuando se gobierna, la teoría parece que se sabe, pero la práctica gobernando es como cómo se cambian las cosas. ¿Creéis que Esquerra Republicana en temas de políticas sociales y demás no va a ser capaz de consensuar
y no hablamos de tema de... No lo hizo los presupuestos pasados. No lo hizo los presupuestos pasados. No sabemos por qué. Si echa a un lado la cuestión independentista y se centra más en lo que lleva su programa político para Cataluña, por ejemplo, ¿qué llevaría para Cataluña? En tema de carácter social seguramente se llegará a acuerdo porque se ha llegado a acuerdo. Y se puede llegar a acuerdo. Ahora, si ellos condicionan la exigencia de la cuestión independentista, que no tiene recorrido, si ya está Rufián se echa para atrás en sus declaraciones, si es que no tiene recorrido, ya se han dado cuenta que la vía esa no tiene el respaldo de la ciudadanía catalana. Ahora, también yo pediría que vamos a tener un poquito de seriedad, que parece ser que los que más se empeñan en que se siga hablando de Cataluña son la derecha, que no dejan ni siquiera que se pueda plantear un programa de mínimos o de máximo, como se quiere mirar, para poder tener un gobierno en la cual no se exija la independencia, pero sí se logren los apoyos necesarios para que empiece a funcionar. Creo que eso ayudaría. Francis, Josefina, tu turno, ahora te puedes desquitar. Te dejar la última. La podéis iros, que yo ya Sí, yo ya he hablado con el rey. A mí es que me ha llamado. Vamos a ver. Creo que sí se va a poder formar gobierno. Lo que dudo mucho es de la estabilidad que pueda tener y del recorrido que pueda tener, porque ya estamos viendo aquí que hay un Izquierda Unida o Unidas Podemos y PSOE históricamente han tenido muchos puntos de desencuentro, y yo creo que eso sigue en esta. Pues fíjate si fuese con el PP. Peor. Pues entonces. O no lo sabemos. En cuanto a lo que ha dicho Francis, yo entiendo que es cierto que han aparecido opciones políticas nuevas que cubren demandas, y además normalmente ese tipo de partidos se eligen en gran medida por gente joven, porque a lo mejor las opciones que había antes no terminan de llenarles y eligen otro tipo de alternativas políticas que puedan tener más o menos recorrido, tienen menos estructura, menos antigüedad. Y bueno, pues unas veces a lo mejor están más arriba, otras veces más abajo. El caso de Ciudadanos, además, como ha salido antes, de hecho, bueno, se ha vendido mucho la moto de que Ciudadanos era el responsable de que anteriormente no hubiera habido gobierno, y hay quien ha comprado ese discurso y ha variado su voto. La subida de voz, si hacemos cuenta, le ha votado gente de todos los partidos políticos, hasta de Podemos, o sea, eso es cierto, es un fenómeno, habrá que estudiarlo en su momento, habrá que ver, como habéis dicho, ataca mucho a lo visceral, y eso hay gente que lo tiene. Ahora, lo que tú has dicho es verdad que hay que negociar, pero negociar no es mercadear, no es regatear, y yo creo que con Esquerra y con el PNV lo que se va a hacer ser una contraprestación. Vosotros, vamos a ver, PSOE y Unidas Podemos tienen un acuerdo, pero no es suficiente el número de votos, necesitan apoyo. Esos apoyos no van a ser gratis, y menos con partidos como el PNV o como en la casa cuando está marido, mujer y 5 hijos. Efectivamente. Entonces, por eso hay preocupación en la COE, que no son todos tan malos como tú pones. No, tan malo, ¿eh? No, malo, me refiero que manipulan el dinero de los españoles y todo esto, habrá de todo. No, que no es lo que les preocupe, que entre una fuerza que lleve preocupaciones por la clase trabajadora, eso es normal. Y medianas empresas que no están en la COE, ninguno. No, yo no. Ni me espera. Pero seguramente las pequeñas y medianas empresas no están en la COE. No estamos, pero tenemos la misma preocupación, no solo la COE, tenemos también. La misma tal vez sería que existiese una norma que impidiese que las grandes superficies comerciales, que perjudica al pequeño y mediano comercio, no tuviese horario de 24 horas. Mira, pequeña y mediana ni siquiera el PP ni Ciudadanos se ha preocupado nunca por querer legislar para que no se haga perjudicar al pequeño comercio. Soy autónoma, pero no tengo una tienda. Que las pequeñas y medianas empresas son de mucho... de comercio. De mucha, ya. Tiene comedor escolar y está dando de comer. No como la Junta que lleva 3 meses sin dar. Gracias. Sacamos ese tema y vemos quién está detrás del comedor. Si quieres lo decimos, quién está detrás de la empresa. Hombre, hay que mostrar delegado. No, detrás de la empresa de Royal Menú. Mira, podemos decir lo que queramos, detrás de Royal Menú. Lo que sí podemos decir que vamos para 3 meses sin comer. Eso sí. Más de 1.200 niños. De acuerdo, perfecto. Está perfecto. Sería bueno tener un poquito de lástima. Bueno, la familia de un directivo del PSOE, de un alto cargo del PSOE. Pero eso dilo para que te lleven a juzgado y que veamos si es verdad o es mentira. No, eso se está estudiando y se está preparando, y cuando llegue su momento, Sara, tú tranquilo. Pero esto
como sea igual que con la caja fuerte y lo hace el letrado que hemos tardado un año para tragar un papel en el 98. Mira, vamos a ver, primero, la dejamos que punto termine, primero, ¿vale? en mi turno y estoy hablando yo. La conquista de Granada, Punto primero. donde firmó Isabel la Católica. Perdona, que yo no me podía volver atrás hace 6 o 7 años, pero sí podíamos hablar de Aznar. De verdad digo que ella se ha Es mi mantenido turno, todo el yo tiempo aquí en he silencio. tenido respeto y educación por Sí, vuestro es verdad. turno y Sí, es pido verdad. lo Tienes mismo. razón. No Te pido vamos- más de lo que yo te he dado. vamos a dar lo No mismo, pido sí. más, pido lo mismo. Yo entiendo que tenéis mucha necesidad de atacar para defender un poco vuestra postura, pero ninguna. creo que vamos a mantener este tema. Creo que se debe negociar, se deben de llegar a acuerdos, pero acuerdos que beneficien a toda la ciudadanía. Y yo, los acuerdos en los que se va a beneficiar a comunidades autónomas como Cataluña o el País Vasco en detrimento de otras comunidades, no me parece que sea una buena opción para España y creo que muchos españoles lo piensan igual. Entonces, una opción que pase por un PSOE-PP con el apoyo de Ciudadanos, con el apoyo de quien sea, me parecería mucho más, a lo mejor un gobierno solo del PSOE con ese apoyo puede ser que fuera más inestable a priori, pero a nivel económico daría una seguridad a ciertos estamentos mucho más importante que este tipo de gobierno con toda la gente que va a entrar. Juan, ahora sí. Vamos a ver, yo que no soy capaz de decirme, nos vamos a abstener para que no haga falta que se abstengan los independentistas. No soy capaz de eso Abstenernos. y planteáis el orden más grande. Javier, sí, Ahora eres todo capaz, junto. Abstenernos. Yo, si me Por hubiera favor, preguntado a Pablo por Casado, favor. seguro que se lo hubiera dicho. Por favor, si no lo hiciste el primero anterior, que es que el Pedro anterior Sánchez- hubo un empeño que está Vamos a claro ver, de que el vamos a PSOE ver. quería gobernar solo. Y luego discutir con cada uno otro. Y así, y esa era la historia. Y creo Ya, que ya. lo tenemos todos, y todo el público lo sabe y toda la gente lo entiende. Claro. Y no fuisteis capaces No, nadie no, de pero decir, nosotros nos tenemos. Nadie. Todo lo contrario. Y además sabéis ya que aunque hubiera elecciones, que nunca nada. Y vosotros ya poco menos. Lo llamasteis banda, no sé. Bueno, ya. Fíjate, deciros Vale, banda vale, después pues de lo de Ciudadanos, los pues ERE. Ciudadanos. Deciros banda después de lo de los Cuando ERE. tú quieras, No sé cómo Cuando tú estuvimos. quieras, tú y No yo sé cómo hablamos de los estuvimos. ERE. Cuando tú quieras. Y además, Pues luego nos tomamos un café, hablamos de los ERE, de los hacemos No hace dos falta que cosas os tome- más. no hace falta que os Hacemos toméis un dos cosas café, más. que Nos vamos a traemos a hablar tres después. santaneros ahí para que también te hablen ellos de los ERE, de los santaneros que siguen cobrando la prejubilación. ¿Sabes? Eso que le sigue pagando la Junta en la que tu gobierno está. ¿Sabes? Todos los meses. Oye, que de esos dineros de los ERE. Mi gobierno, como tú dices, lleva De 9 ese- meses. A ver de si ese ahora lo dinero de, lo es. lo de 37 años para atrás no cuenta y cuenta lo de 9 meses. No, claro que sí. Ah, ya. El tuyo se encontró en los hospitales hecho. No ha hecho ni uno. Claro. Todavía en un año, claro. Pero los otros se lo hizo el de los Pues no hay que 37 meterle años. mano a los hospitales ¿Sabes y por qué lo arreglar hizo? El de los lista de 37 espera años y hizo. muchas cosas que y las estaban mal carreteras, hechas. todavía no había hecho ni un metro de ninguna. Pero Ya. una puntualidad. Ni una. Se han metido 40 años. Ciudadanos no, porque tiene menos. Pero el PP lleva 40 años con el gobierno de Susana. Que yo, una cosa que no voy a defender al PSOE, pero 40 años. Bueno, vamos a decir 10, desde que salió el tema de Linares en el Parlamento, la moción 2017, Juan Manuel Bonilla va a poner en marcha el puerto seco de Linares. Bueno, Oye, pues inaugurar antes que el de Linares. Claro. El de Pero Linares, el de Linares que Antequera lo está lo haciendo, inauguró que hace tome 2. nota. Y ahí también está Ciudadanos, porque está de pero- acuerdo. Sí, pero Claro. Y aquí pero Francis, no que pasa vosotros nada. también habéis gobernado con Andalucía imparable, la modernización de Hombre, Andalucía, tú verás. los hospitales, la cama única de Chávez. Yo de lo es que decir, puedo hablar es que de la etcétera, guardería, etcétera, y el estabais decreto que cogobernando. sacó doña Adelaida de la Calle hace aquí- 2 años que aquí el que tiene tiene a la de pecado que tiene la primera guardería piedra. y que Entonces, no, únicamente o sea, no no hay haga- roguéis, que vosotros estáis Claro. vírgenes y sois perfectos, el problema- maravilloso y Escúchame, estupendo, porque a mí ya me también gusta que os hemos probado. Javier, No, me no, encanta hombre, que debatáis, porque precisamente para eso estamos aquí sentados, para debatir, pero si es posible que os interpeléis de uno en uno y que la gente en su No, pero casa es que se claro, pueda es que- enterar, Hay que la gente es que aquí se nosotros nos entere enteramos, pero la mucho. gente en su casa no tiene ni idea de lo que estáis hablando. Es que No se entiende yo nada. aquí, o sea, aquí, es decir, que hablo en el ámbito local. O sea, yo he visto como o sea, un candidato del PSOE me gana las elecciones, es decir, con un DVD que todo era mentira. Parques logísticos, parques empresariales, tranvías, es decir, y nada de nada. O sea, viviendas sociales, mercado de abasto. Han pasado un chorreón de años
y estamos a las mismas. O sea, con lo cual, es decir, si hablamos de la congruencia de lo que decimos y de lo que hacemos, es decir, o sea, insisto, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Esto, de verdad, incluso llegando a compartir lo que está transmitiendo, ¿es una buena imagen al ciudadano decir eso? No, pero de que los partidos proponen cosas que después no cumplen y que ahora vamos a repartir el ventilador para todo el mundo. No, pero vamos a ver, porque yo me recordar una cosita. Tú has puesto el ventilador para todos. De uno en uno. Vosotros pensáis que los... Es la Virgen María. No. La gente con nosotros vive de... Es la Virgen María y nosotros somos todos. Es decir, nosotros, vamos a ver, se intenta. Que el salario mínimo interprofesional, es decir, el Partido Popular lo llevó a 850 y que vosotros lo habéis llevado a 900, que tampoco es la panacea de la solución. Tampoco voy en contra. Digo yo entonces porque voy en contra. Y que hay muchos de tu partido que está gobernando en Castilla-La Mancha y algo habrá cuando Emilio García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, que está con el apoyo vuestro, no quiere ni ver. Y dice que la fórmula del PSOE con Unidas Podemos, que no la quiere ver. No, estabilidad va a tener poca. ¿Qué es lo que ocurre? Cuidado. O sea, que vosotros también habéis estado cogobernando en algunos en ayuntamientos, en diputaciones, en comunidades autónomas, y también tenéis vuestras incongruencias, también tenéis vuestra demagogia y tenéis también vuestro pasado, que aquí no es... ¿Pasado? ¿Qué pasado tenemos nosotros? ¿Qué pasado tenemos nosotros? Hombre, si pasado tenemos, pero pasado... el PC, pues imagínate. Sí, claro. ¿Y qué problema hay? No, pero que no venga aquí con la panacea de que vosotros sois los adalistas del estado de bienestar, de que vosotros... Tampoco se puede venir con el purismo de los catalanes cuando vosotros habéis vendido España a Pujol, acuerdo tras gobierno. El PP ha gobernado este país desde el 2004. El PP ha gobernado desde el 2011 finales hasta el 2018 y el país no se el que le dio las competencias de Cataluña de justicia de tráfico y del aeropuerto fue el PP, no fue de otros gobiernos. Y se la disteis para que gobernar. Vamos, y estabais de acuerdo el 3%. No me habléis de purista nacional. No habléis de purista. Cuando negociamos y cedemos, que resulta que lo hacemos mal. No, entonces ¿para qué? Resulta que somos pero si eres que lo ha puesto, aquí, que van a negociar, que van a condicionar. Pero ponte de acuerdo contigo. No, ponte tú de acuerdo. Ponte de acuerdo. Un gobierno, sí, el pacto de Mayete. Déjalo que termine y no le contesta, Francis. Es que no va a de lo mismo. El gobierno da nada. El pacto de Mayete, sí, efectivamente. Es decir, esas instituciones de origen pernicioso para vosotros, que eran los gobernadores civiles, pues gracias a la LUFAGE, que se pactó entre Pujol y Aznar, desaparecen los gobernadores civiles y se establecen las subdelegaciones del gobierno. ¿Qué pasa? Que el PSOE y el Partido Popular han avanzado, lógicamente, en el desarrollo del título octavo y no ha tocado. Porque así lo han podido. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que la incongruencia de Cataluña, y por eso es por lo que el PP fundamentalmente, el PSOE no tanto, es decir, el elemento estructural territorial más descentralizado del mundo es Cataluña. Y por eso, ¿a dónde quieren llegar? ¿A dónde quieren llegar? Pero claro, no puede. No tiene el marco constitucional no lo permite. ¿Y por qué te digo yo que estoy... Ni el siglo XXI. Es que no permite el siglo XXI. Estoy tan desacuerdo, tanto, que yo estoy en desacuerdo con los independentistas y estoy en desacuerdo con los de Vox. Porque yo también oigo a lo que dicen los de Vox. O sea, ya es muy fácil cuando uno lo gobierna decir burrada. Vamos a quitar la autonomía. No, que no solo es el tema de tener una pistola en tu casa, que eso no es un tema más eso, que no es el tema de la violencia de género, que es el tema territorial. Es que están diciendo que desaparezca la comunidad autónoma. Esa es una demagogia, pero es demagogia. Eso es inviable, eso es imposible. Pero claro, dicen la gente lo compra. Pero además se basa en una mentira, en que eso es mucho más caro. Además aquí estaríamos nadando toda la abundancia si no estuviera la autonomía. Javier, voy acabando. Aquí estaríamos en la playa significa que ya tiene que ser de extrema derecha y de Vox. No. Yo me siento muy español y me siento muy orgulloso de ser español y de ser andaluz. Y lo cual no quiere decir que sea más patriota que nadie, ¿no? O sea, claro, ese discurso populista, es decir, en determinados momentos, pues cala. Y yo creo que son fotos fijas que no llegan a ningún sitio. Francis. Vamos a ver.
Cuando España es una gota en el océano mundo, la coyuntura política mundial conlleva a estos populistas fascistas de ultraderecha que se están creciendo por todo el mundo. Que vosotros tampoco sois la ¿Pero qué extrema izquierda? Pero si yo, a veces hacer lo de extrema izquierda cuando de verdaderamente... Es que es radical a la derecha, pero también está lo de radical de izquierda. Pues mira, pues para los centralistas que habéis llevado todo, tú no, lógicamente, tú, por supuesto que no, un partido condenado para ser tan centralista, tan moderado, condenado por corrupción, con tantísimos casos, perdona que diga que como ejemplo diría, no pongamos aquí que si... Demagógica porque no te has leído ni la sentencia. Tú demuéstrame aquí y te reto públicamente... Demagogia es hacer el uso de extrema derecha, vosotros de izquierda. Soy tan extremo. Javier, eso para vosotros. Hago una rueda de prensa para la sentencia. Perdonadme, esta conversación cuando salgáis en la puerta la podéis tener, seguramente porque os vais a enterar vosotros solos. Ahora mismo nadie sabe lo que estáis diciendo. No está condenado por corrupción. Sí, me parece muy bien, pero escuchadme. Se dice porque parece que sostiene rédito. Javier, que me parece muy bien que tú defiendas tu postura y es la suya. Pero es que nadie en su casa se está enterando porque habláis los dos a la vez. Y si nosotros no nos enteramos aquí, los que estamos en la mesa, imagínate los que están fuera. Así que de uno en uno, por favor. Que eso es mejor que lo expliquen los tribunales, que es donde están pasando casi todo. Pero creo que la coyuntura, lo estaba explicando, la coyuntura mundial no elude que también pasa por España. Y por España, pues lo que sigo diciendo, hay que intentar no crispar una situación. Siempre esto no es bueno, bajo mi punto de vista esto no es bueno, aunque después estamos también en el espectáculo y todas las cosas, pero no es bueno. Considero que la política es el arte de negociar, de hablar y de debatir y de poner las posiciones, no crispar a la gente, porque si crispa a la gente, los que son representantes políticos, lo que conlleva es que la gente se hastíe y se agite y empiezan los problemas. Los problemas donde no debe haber un problema, cuando hay un problema de que hay cuestiones importantes como, yo sé, por decir algo como he dicho antes, los comedores escolares o otras cuestiones, o los pensionistas como se están movilizando, pues lógicamente se movilizan por exigir justicia en ese contexto, pero no que los representantes políticos lleguemos a crispar, que es lo que está conduciendo una situación que se ha visto en los últimos años, que se ha crispado y solamente surgen dos o tres debates, porque también es verdad que los medios de comunicación, en este caso no, porque ya vosotros hacéis vuestro trabajo aquí en esta comarca, pero los medios de comunicación nacionales lo que están haciendo es dándole espacio a una fuerza fascista que se dedican a poner en el centro de debate el racismo, la homofobia, la lucha contra los derechos de las mujeres y en pro de la igualdad en este país, y que solamente quiere centrarse en ese debate, y eso no ayuda a nada a que se solucionen los problemas reales, y no ayuda a nada a que haya un clima pues más pacífico y más de debate, de consenso. Eso que algunos hablan de el consenso del 78, que yo tengo problemas, se tuvo que llegar a un acuerdo, y mi fuerza, a la que yo también pertenezco, también tuvo que ceder, y tuvo que ceder por en pro de este país, por el patriotismo que también tenemos nosotros, porque a mí no me duele la boca de decir España, porque soy español, lógicamente, no soy finlandés. Pero a lo mejor mi concepto de patria va más sobre las necesidades de la gente y no más sobre los símbolos, que para mí verdaderamente los símbolos en este caso representan poco. Por tanto, creo que ayudaría a que existir un gobierno y evitar la crispación, ayudaría a que este país y toda la gente no viese la política como un espectáculo bochornoso de cruce de declaraciones, y no declaraciones de poner, es que se ha convertido en la política, que un pleno de un congreso, de un parlamento, ya no es que no se pueda decir las cosas, sino que es patético las sandeces y las tonterías que se dice. Digo tonterías porque no se puede decir en uso, porque la gente está allí porque está votada por gente. Una persona representa un número de votos y no puede ya decir la primera barbaridad que le suelte, porque no tiene sentido. Eso tenía que tener recogido en algún sitio para evitar que llegue uno y diga el 75% de los inmigrantes se quedan con el 25% del empleo. ¿Pero dónde saca esos datos? Por Dios. Si es que se están inventando una serie de cuestiones para darle más protagonismo a la estadística, como que eso da un poquito de más validez, y creo que eso sí que hay que erradicarlo. Si se erradica por ahí, seguramente el país irá mejor, pero lógicamente en base al consenso.
Y el consenso, voy a decir, si somos 19 ahora los que están en el Congreso de Diputados, como cuando había 5. Cuando había 5, cada uno tiraba para un lado. Y algunos han cedido muchísimas cosas que han perjudicado a otros territorios. Porque sigo diciendo que cuando se necesitó al Pujol del 3%, se le dio muchas competencias perjudicando a otros territorios de este país. Que no se cometa la misma situación, pero no, hombre, que no me digan ahora que alguna fuerza... vaya a negociar con ellos, a ver qué es lo que le vaya a dar. En programático, y seguramente no va a ser nada independentista, porque no somos independentistas, estamos en contra de la independencia. No, queremos los catalanes y las catalanas, queremos amigos que vosotros seáis independentistas. Estoy diciendo que ellos a ver lo que van a pedir y a ver lo que vosotros le dais. Ahora está en tu turno, ya. Claro. No, yo me resulta curioso un poco que tú hables de la crispación y todo esto, que lo veo, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, pero yo entiendo que parte de la crispación en este país política ha venido de la mano de Podemos. Mucha parte de la crispación política y mucha reacción de esa ultraderecha ha venido por esa forma de actuar muchas veces la izquierda. Me da igual, si tú no lo consideras extrema, explícame cómo lo defines, puesto que está el PSOE. Yo entiendo que está a la izquierda y vosotros estáis más a la izquierda del PSOE. No es extrema izquierda, pero es más allá. ¿Tú me ves mi extremo? No, pero vamos a ver, extremo no tiene por qué ser peyorativo. Extremo es que si el PSOE está a la izquierda y vosotros estáis más allá, estáis en el extremo. ¿Pero el extremo de qué tablero? ¿De qué tablero? Es que aquí hay una base, un argumento de que entonces Ciudadanos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver, partimos de que hoy en día ya es incluso anacrónico hablar de derecha y de izquierda. Pero Ciudadanos está en el centro, eso está claro. En el centro está, manteniendo gobierno de derecha, está bien. Pues mira, unas veces hemos estado con la derecha y otras veces hemos estado con la izquierda, pero que no pasa nada. Andalucía. Porque estar en el centro quiere decir que unas veces hablaré con Juan y otras veces hablaré con Encarna. Y negociaremos, pero negociamos por el bien de todo el país, no para beneficiar a dos comunidades autónomas. Pero ¿quién dice? Yo no sé en qué parte nos vamos, yo no sé en qué parte me ha colocado a mí, en cuál a ti, ¿eh? Ahí no vamos a entrar. No preguntéis. No preguntéis. Es que el negociar es que es curioso porque es lo que tú decías, es la doble vara de medir. Si yo negocio con el PSOE, Ciudadanos es un partido de centro y negocia con el PSOE. Pero si negocio con el PP, Ciudadanos es un partido de derecha. No, sigue estando en el centro y ha negociado puntos, y ha negociado acuerdos y ha hecho acuerdos programáticos con el PP y otras veces lo ha hecho con el PSOE. De hecho, Jaén, el ayuntamiento es del PSOE por un acuerdo con Ciudadanos. Entonces, no quiere decir que nosotros siempre sean los acuerdos con el PP. Ahora es cierto que un PSOE como está ahora con Pedro Sánchez, que no es precisamente el mejor modelo de PSOE que hemos tenido en la historia y a lo mejor a Juan se lo parece, pero hay muchos afiliados del PSOE cuando vivía no Largo Caballero no vivía yo. No, pero soy mayor, pero no tanto. De Largo Caballero a Pedro Sánchez, aparte de ir en franco declive, no me cae también ya a mí ya Largo Caballero, me cae. Ha habido muchos más. Entonces, bueno, vamos a ver que las cosas, tú date cuenta de tu discurso, es que no habla de lo que queréis hacer o de lo que vais a hacer, te has pasado todo el rato hablando de vos. Sí, de la extrema derecha, no, Juan, tú no es. Muy poco. Pero estoy dispuesto, vamos. La extrema derecha, y hablan en el Congreso y vamos a no sé qué. Bueno, no, pero lo he dicho, es que no solamente es aquí el tema, barbaridades. El tema que está en la mesa es que hay que hacer un acuerdo y que PSOE y Podemos no tienen los suficientes votos para poder llegar a un acuerdo y que lo van a coger de partidos que van a tener un precio y que ese precio a lo mejor es demasiado alto para España. Claro, pero eso tenéis, por eso vosotros tampoco tenéis mayoría ni en Murcia, ni, pero si es que no es en Madrid, que no es el Ituma, no pongáis ejemplo de nadie, ya había usado Francis, tú eres el que puede hablar de antes, tú eres el que puede negociar, tú eres el que puede poner ejemplos. No, un ejemplo porque lógico es el argumento. Juan está ya calladito. Josefina, no lo bajes te doy mi palabra de que la segunda parte la empiezas tú, pero ahora vamos a descansar unos minutillos, nos vamos a ir, como bien apuntábamos hace unos minutos, nos vamos a ir a darle vidilla a ese comercio tradicional, a esas tiendas, a esos establecimientos, los de toda la vida, los que hay un montón de familias trabajadoras, ese pequeño comercio. Y bueno, pues vamos a ver los consejos que nos dan en esta pausa publicitaria en nuestros pueblos y ciudades, y enseguida, aquí en unos minutos, volvemos con todos ustedes. Hasta ahora.
buenas noches, señoras y señores, y la verdad, nos pillan sonriendo porque no se pueden imaginar lo entretenido que ha estado este descanso y lo bien que aquí nos lo hemos estado pasando, arreglando este país, arreglando esta comarca desde luego y arreglando los municipios de nuestra provincia, sus comunicaciones, en fin, de todo esto iremos hablando en las próximas semanas sin duda, pero ahora nos vamos a centrar en noticias de destacado interés que han llamado la atención, además en todas las rotativas y en todos los medios de comunicación y bueno, han sido noticias muy curiosas fundamentalmente porque han coincidido en el tiempo. Una de ellas, se han descubierto, el gobierno andaluz ha descubierto al cabo de un año que había unos sobres lacrados con unos documentos que había pedido el juzgado que no se le habían dado sobre los ERE y sobre Cárnicas Molina, que fue la primera empresa con la que arrancó este problema. Por otra parte, en la Comunidad de Madrid también se han encontrado pues cerca de 200 contratos en los que parece que se vislumbra ilegalidad en torno a ese 1% que debería ir destinado a la publicidad de eventos y que al final acabó en la caja B del Partido Popular. En fin, unas coincidencias extrañísimas y unos documentos que de pronto aparecen que la verdad, digerir esto en el siglo XXI cuesta trabajo, unos sobres lacrados, unos contratos escondidos. En fin, Juan, ¿cómo lo ves? Pues a mí parece una película de espionaje. A mí esto me parece teatro, mucho teatro, las cosas como son. Quiere decir, no olvidemos que entre las dos cosas, Calvente dice siempre que en política no hay casualidades. No, en política y en la vida, ¿eh? Yo de las casualidades no creo. No creo en las casualidades y ciertamente que estas dos cosas aparezcan a la vez en una comunidad y en otra más. Pero hay hechos muy diferenciados de una cosa y otra. Independientemente de que si las dos cosas son ilegales o irregulares, que las ve la justicia, las tiene que ver y que cada uno responda. Pero hay hechos diferenciales grandes. Uno es que lo plantea el gobierno, después de un consejo de gobierno, sale y en pleno teatro habla de unas cajas, unos sobres lacrados, un no sé cuánto. He visto las fotos, parece que las cajas ponen fuera hasta las letras de la A a la Z, de la A no sé cuánto, que tienen una cerradura, que tampoco, y nos dieron una imagen, hasta que he visto la foto, pues eso, un poquito de espionaje y de no sé cuánto. Donde se habla de que hay unos contratos que había pedido la ESA, hoy parece ser que no lo había pedido, que están escondidos, parece ser que en el registro de ideas están puestos cada una de las cosas en el registro, que en unos sobres lacrados, que eso ya me mata, porque yo lacrado ya no sé qué lacra en este país. Sí, pero lo bueno sería que vosotros los periodistas buscarais al que abrió la caja fuerte, lo mismo que era tan importante aquellos que sacaban a Franco, a ver quién eran los que sacaban los sobres lacrados, y le hacéis un reportaje que lo mismo muy interesante. Es hasta muy interesante. Y luego no olvidemos, estamos hablando de contratos de 1998, sí. De que hace más de 20 años de eso. En Madrid no es así, no lo hace un gobierno, no la encontré un gobierno, hay una petición de esos papeles por parte de Izquierda Unida en la Asamblea de la Comunidad y lo suministran, lo que han hecho ha sido funcionarios. Es decir, una cosa que es interesante, que es que la administración funciona si los funcionarios pues son responsables, que fueron los que levantaron el ESE y a lo que parte Izquierda Unida, porque hay unos funcionarios que avisan y dicen que en el año 2014, que eso sí hace 4 días, pues se estaban haciendo contratos y no sé cuántos con unas cláusulas que no eran legales, ¿vale? Y parece que eso, que había ahí un 1% equivalente al 3% de los catalanes. Los catalanes siempre han sido más listos y se han llevado más, tenéis que entender. Esto era un 1. Que los madrileños. Y además los contratos iban del 2009 al 2013. Claro, y aquí estamos hablando del 2009 al 2014, me parece que decía hace 4 días, lo otro estamos hablando de 1928. Sin quitarle a ese que si una cosa es ilegal y tiene responsabilidad, pues que se vea y que se mire. Pero ya te digo, en una me parece mucho escenificación y teatro, mucho teatro, ¿eh? Y en la otra
pues bueno, pues es una cuestión de ahora, que alguien tendrá que responder, Juan, pero que para eso va a estar la déjame justicia. que hable Hombre. Josefina, que además, perdóname, porque te he dicho que No iba a pasa empezar, nada, ha no empezado pasa Juan, nada. pero ahora tienes tú la palabra. No pasa nada, era un tema de actualidad. Yo quería empezar con una cosa que no tiene mucho que ver, pero una noticia que he oído hoy que me preocupa gravemente. La natalidad ha descendido tanto en este país a niveles del año 41, o sea, estamos hablando de la posguerra. Es la más Me baja parece desde el 41. la más baja desde el 41, me parece gravísimo. Y además, en ninguna encuesta de estas de población y todo esto, a nadie, entre las preocupaciones de la población, el paro, esto, lo otro, a nadie le preocupa la natalidad. Hombre, Y el cada vez tema que se habla está de en que... pensiones, sabemos que es un problema. Claro, pero Una no sé humanidad. si la gente tiene asumido que van muy relacionadas la natalidad con las pensiones. Y nosotros, los que están ahora mismo cobrando Y con los pensiones, inmigrantes. cobran de los que Dice ya, trabajaron. para que saquemos voz, Claro, ¿eh? claro. Y nosotros cobraremos cuando tengamos que jubilarnos de los que ahora mismo son niños y serán trabajadores, pero es que eso a lo mejor no van a tener quien pague las pensiones. Nosotros ya de los que son más mayores que Pero niños. esto lo podíamos juntar con lo anterior. Estaba Mira, quitándonos edad. esto lo podíamos juntar con lo anterior. Claro, porque... Tú fíjate lo que es negociar. Sí. En nuestra familia, en la que tú naciste, en la que yo, no se negociaba. Mi padre y mi madre mandaban y punto, se acababa. Lo del Bueno, Parlamento había veces que sí no que se sí. negociaba porque o gobernaba el PP o gobernaba el PSOE. Como mucho con el primo autonómico del País Vasco O el del 3%. o de ese. ¿Qué ha pasado ahora en la familia? Porque nadie quiere negociar. Y para no negociar, pues no se tienen hijos. Pero yo, Eso, unido a que cuando una pareja puede plantearse que tener una eso iba a vida decir. independiente. de Yo los creo demás. que más que el tema de negociar es que para los Bueno, hay de jóvenes todo está un poco, difícil hay porque de todo un el poco. acceso al primer trabajo es con una edad muy avanzada ya. Y además ese primer trabajo normalmente a lo mejor el sueldo Es mísero. no está acorde con las necesidades que conlleva. No, con lo que vale una tener, vivienda, por efectivamente, ejemplo. una vivienda, y con que un haya hijo, acceso a viviendas sociales, Claro. con que haya una oferta, con que haya Entonces, Eso es lo único que efectivamente, ayuda a la gente no joven, vale. ayuda a la gente Y no joven es- para alquilar, con que haya... O lo compro todo eso. lo Todo lo que tiene- está diciendo, o lo claro, compro. es que así lo Porque tiene- no se lleva. lo tiene a- muy difícil, Si incluido estamos diciendo en lo que, mismo. claro, estamos en una vida donde el consumismo es muy importante y entonces hay otras prioridades, Claro. una casa, un coche, unas vacaciones, antes que tener hijos. A lo mejor, como tú dices, en mi casa éramos 5 hermanos, en la tuya pues estaríais, 6. ¿ves? Pues 6. Pero estamos en el consumismo que tú dices, que tienes que llevar al niño porque no sabes qué colegio le va a tocar en el coche, que necesita una casa para darle Claro, y cobijo, tiene que estamos- llevar una Es que deportiva hemos entrado en de esa esta marca vorágine. y Que todas antes estas un cosas. hijo era Y nos un ha bien, llevado a lo que nos ha ahora es llevado y a una lo que hemos carga. hecho con el Ahora es- Esa es la planeta. diferencia. Exactamente. Fundamental. Pero- Antes para los padres era un bien Pero sí tener hay un hijo. muchas Y ahora familias es una carga que se que echa. si su situación económica y laboral fuera mejor, tendrían hijos indudablemente. Y tendrían más hijos. y más En ayuda cuanto en a todos los sentidos. los años que hubo la bonanza económica y todo esto, eran muchísimas las familias que tenían 3 hijos. Y ahora Es es un que problema. ni siquiera muchas veces Me ha el evolucionado primero. también a un consumismo que no veas, porque no creo que en nuestros padres, nuestros abuelos, vamos a ver, el boom de los nacimientos y demás, la situación no era la Pues más guay del mundo desarrollo. mundial. Lo que es cierto es que, como decían en el Parque Jurásico, la naturaleza se abre camino y si no hay niños, no vamos a tener pensiones. No vamos a tener problemas de yo Vamos a ver, cuando si no hay hablan de niños los y niñas, se inmigrantes, acaba el mundo, se si acabó, los ya está. inmigrantes no, Yo me imagino. no una va a haber pareja problemas joven de trabajo, pensando no va a en haber ser problemas de padre, paro. pensando en Lo sus tienen muy pensiones. complicado. No. Muy complicado. No, piensan en darle de comer, en, No, que- por eso. Imposible. en pagar su imposible. hipoteca. Claro, en- pero- Yo te he dicho, yo soy padre de un año y medio y yo no pensaba en pensiones No, no, cuando he querido ser pero padre o. yo te estoy con mi hablando de mujer. gente que decide O sea, no tener tener una hijos, buena que también vida. hay Lo que muchas. no existe es una garantía ni una seguridad a la gente joven, incluso Ninguna. tampoco de 30 años, 40 años. No existe seguridad laboral. Ya lo he dicho. Y quien tiene un contrato precario. Entonces, para hacerte un proyecto de vida, tienes que entender más o menos qué es lo que quieres tener y qué es lo que puedes llegar a tener. Y si te vas a dar una hipoteca o un alquiler, como estamos viendo, que está por el cielo, Claro. si tienes un sueldo miserable de 900 Lo que estoy euros, diciendo, porque llega a mí, una estabilidad ¿cómo te va a económica plantear y laboral es pañales, fundamental. guardería, Es fundamental. el mantenimiento Es de tu fundamental. vivienda, la ampliación, no solamente eso, de mobiliario, de habitaciones, todo lo que conlleva tener unos hijos, una Luego es hija. verdad que los españoles Entonces, tenemos- Yo agradecería que todo lo que dices lleva Pero, razón. Los españoles pero Francis, tenemos- al margen claro. de que para sacar adelante todo esto, con los sueldos que hay hoy en día, hace falta que trabaje
Los dos. Las dos patas de la Las pareja. dos. Y al trabajar las dos patas de la pareja, si luego no hay opciones de guardería, no hay opciones de que ayuden a la conciliación, no hay opciones, pues claro, se hace más difícil. Porque tú dices, vale, Opciones de guardería, tengo sí sueldos hay, bajos, pues. pero son 2 sueldos. Venga, vamos a trabajar los Todo dos, vamos a sí la empujar, hay. vamos. Sí, Pero es ¿y verdad ahora que qué todos hacemos los con la problemas niña? van ¿Qué relacionados hacemos con el con la niño? guardería y aunque ¿Dónde lo trabajar, llevamos? pero ¿Dónde lo que dejamos? el ¿Qué paro- ayudas tenemos? Ahora no. Permíteme solamente, Perdona, que aquí mi turno, me encarna. se vendió solamente... Era mi turno. Ah, sí. Ahora lo vende, ahora lo No vende. tengo problema. Termínalo. Que todavía, Es todavía verdad. no ha parido, no se ha Que quedado preñada. el paro, que a muchas personas nos preocupa, el paro de aquí a un año va a dejar de ser un problema. El problema va a ser encontrar profesionales que cubran puestos de trabajo que necesitaremos, médicos, educadores, arquitectos, ingenieros, trabajadores de cualquier tipo. Porque cada vez va a tener menos gente y además muchas generaciones nuestras preparadas se están yendo a trabajar al extranjero porque tienen mejor calidad de vida, tienen más... sueldo. Claro, entonces la estabilidad laboral y familiar es muy importante a la hora de plantearse un hijo y yo creo que ese es un problema grave que vamos a tener de aquí a muy poquito tiempo ya en este país. Madre mía, vaya salto de los ERE a la natalidad, ¿eh? Y ahora voy a los ERE. Vamos a ver, no conozco porque no estoy yo metida en los entresijos como tal de los sobres lacrados, pero sí puedo decir, eso lo sabemos todos, que la red que había de agencias públicas y muchos que hemos trabajado con ellos, eran marañas burocráticas, donde, bueno, no lo sé, es que no le veo, quiero decir, cuando pasa algo es porque hay una finalidad. ¿Qué objeto tendría tener esos sobres guardados y sacarlos justo después de las elecciones? Se podrían haber sacado antes del juicio de los ERE, se podrían haber sacado en las elecciones, pero sacarlos después no tiene demasiado sentido a mi modo de ver. ¿Pero qué crees que ha pasado? Porque un año... Pues yo entiendo que eran muchas las Hoy agencias en públicas, día. muchos los muchos... No, pero Pero si es el registro de agencia ideas. Cuna, Ya, la Cuna, pero a lo Cuna. mejor, oye, hasta ahora no había llegado el momento de ponerse a revisar ese registro. Mira, yo creo que no lo sé, pero se que ha contado tanto, que que sí. había tanta administración Bien, paralela pero y tanto chiringuito. es que la había, Juan, ¿y es que dónde- la hay. pues ¿dónde De hecho, están? siguen ¿Dónde están estando? los despedidos esos Siguen que se iban estando. ahí, que se iba a quedar la esa? ¿Dónde están? No, muchos se han ido y tú lo ¿Dónde sabes. están? Muchos no esperaron a que los despidieran, llegaron y dijeron, yo me voy antes de que me echéis. Yo no Sí. lo sé. Bueno, pues yo sí ¿Tú lo sé. sabrás tú? ¿A qué conoces sí lo a sé. alguien? Por eso subió el paro contra ellos. Se fue claro, la gente por de eso la subió el más se paro, fueron sí. de golpe Claro. en la Ya, Junta ya. de Andalucía. Bueno, Se no de fueron. golpe, pero se fueron. Bueno, déjala que termine. En cualquier caso, si eso estaba preparado como tú dices, dame el motivo. ¿Qué se Teatro, consigue? mucho ¿Pero qué teatro. se consigue con sacarlo Justificarse ahora? de que no hemos hecho nada todavía, tenemos 10.000 parados más. Jo, que no se y ha hecho llevamos nada. un año Perdona, en y tenemos Andalucía. lío en educación. Sí, en Andalucía. Hombre, que se justifique Pedro Sánchez a nivel nacional, que es donde ha subido el perdona, paro. En Andalucía, En Andalucía no. ¿Cómo que no? No. Perdona, que no te has enterado bien todo No, de los sí, datos. sí. Pero comparado con el Ciudadana, resto de no te has enterado España, bien. Ciudadana, socialista, no te has enterado bien. Hay con respecto 100.000 al resto más de España, que cuando Andalucía gobernaba va Susana mejor. Díaz, ¿sabes? Mejor Ya. que qué. Eso porque lo contáis Hombre. vosotros cuando sale el vendó. Un día Claro. saca No, las pero es que cámaras, otro así, día saca sobre que la sí, cara que y sí. otros dice aquí Que sí. estamos, crecemos que más sí, que los demás que como sitios. no iba Que muy ese bien, fue el otro dato. no iba muy bien, Muérete ya. por eso la gente ¿Cómo siguió se votando al puede- PSOE en Andalucía. ¿Cómo se puede manipular a la Porque gente? no iba muy bien. Y es lo que se está haciendo. Uy. Nada más que manipularlo. Le dijo Pero la la gente sartén al luego cazo. va a su centro de salud, va a su hospital, Ya. va a su comedor. Pues mira, escolar mi y ve hermana, que no hay, mi hermana que se no- cayó no come, hace un no, mes, se rompió un hueso. Ayer fuimos, le pidieron cita para la rehabilitación Ahora te y la, pongo yo el tiene mío y el te lo ve- puedo enseñar. y la tiene el 29 de este mes. ¿Sabes Yo. lo que te puedo enseñar? Pero eso cómo puede ser. Ponerle una vela a los santos ahí, eso es una maravilla. Toda la provincia va a paso cambiado. Sí. Toda la provincia va a paso No, cambiado. a mí, yo tengo que Que reconocer te dan cita para Granada, a mí para me Sevilla y no hay cita para los especialistas en Jaén. No. Y le dan pronto. Y mira, verdad, yo lo agradezco, de verdad, que eso es un ejemplo bueno, pero que no sé qué pasa entonces en el resto de la provincia. No sé lo que pasa. Pues no empecéis a hablar de citas previas porque como hablemos de la ITV sí que no se nos va a caer. Bueno, esa es otra. esa es otra. Esa es también, otra. Que es también de la Junta, ¿no? Eso es- eso también es de la Junta. La de la ITV Es también. de otro Ahí chiringuito. hay que hacer una Es porque buena es de también. otro Uy, en la chiringuito. ITV. Hay muchos chiringuitos de todavía. otro Quedan chiringuito. algunos. Dejamos que hable ahora, no sé si el ala norte o el ala sur, pero ahora Javier, Francis, ¿quiénes prefiráis? Mira, vamos a ver, sobre el tema de los ERES. Que se limpie todo. Que se limpie todo. Que se dé una imagen de seriedad del gobierno de Andalucía para sus ciudadanos, porque es más que necesario.
Es verdad que el tema de los ERE es algo ya que no es que uno desee que estén en la cárcel, sino que le corresponda, porque ha hecho la comisión de legalidad, que cumpla, y que, porque realmente lo que se han dado son ayudas, pero es verdad que el uso de esa ayuda hacia un clientelismo, que es lo que ha mantenido el PSOE durante estos años en Andalucía. Pero no hay que olvidar también los datos sobre las prejubilaciones. Fíjese, casualidad, que donde las prejubilaciones, las pensiones son más altas, son en la zona de Linares y en la zona de la Bahía de Cádiz. ¡Qué casualidad! Que donde ha habido ese tipo de ayudas son donde están las pensiones más altas, porque se logró una paz social. Vendieron una paz social que ahora los hijos de los santaneros no tienen trabajo, no tienen futuro. Se le pagó una pensión porque se iban al paro, porque las empresas iban tan mal, ni se le dio una oportunidad de futuro para poder diversificar su sector, que ahora el problema viene con los hijos y las hijas que no tienen nada. Y ese es el problema que nosotros tenemos que afectar ahora. Que por eso Linares sale a la calle, por eso Linares salía exigiendo a la vez por todas que se ponga un futuro. Por eso se aprobó una moción que ni el PSOE ha hecho nada en el año 2017 hasta que hubo elecciones en 2018, ni el PP ni Ciudadanos ha hecho nada de una moción que se aprobó por todos los grupos políticos para darle un futuro para el pueblo de Linares, que necesita esta población. Y lo pongo como ejemplo porque la paz social se pagó en base a los ERES. Se calmó las situaciones de los puentes de Carranza, de la Semana Santa. La administración, la misma que tú estás planteando ahora. Es que sí, que el futuro de Linares es la administración. No. El mismo que estás diciendo. Lo que estoy diciendo es que se tendría que haber planteado otras opciones de diversificar la economía de esos terrenos, porque ahora viene el problema, ahora ha venido al cambio generacional, ha venido los problemas. Los saben los intentos que hubo allí. Y también, la Suzuki, no sé por cuántos pasaron, ¿sabes? Eso lo saben los santaneros. También saben los santaneros, también lo que se llevó, también, algunos. También saben los santaneros que hubo algunos gerifaltes, algunas personas que tenían cargo de responsabilidad del PSOE en la Junta de Andalucía, que se aprovecharon de la coyuntura. Se aprovecharon de la coyuntura. Eso sea así que se diga. No sé, lo estoy diciendo ahora mismo. Vale, estoy diciendo que eso son igual que has comentado que los santaneros saben, también saben los santaneros, si no, solamente hay que pasarse por la calle y hablar con los santaneros de lo que allí se cometió. Cobrar, ¿a dónde iba? Sí. ¿A dónde iba? Que sí. Cuando llevaban 3 meses sin cobrar. Que lo que es importante que se y lo saben, que lo están viendo, los santaneros. Incluso comparto que esto es como la canción, esto es puro teatro. Ahora van a sacar, digo yo que llevan un año, digo yo que ahora van a salir, y del 98, van a salir con esto. Que ya mismo sale, es una cuestión que creo que de los cursos de formación aprovecharán, aprovecharán incluso cuando empiece también el juicio de los cursos de formación, que también se limpie toda la imagen, y también lo digo por la labor sindical, porque no es justo que algunos sindicatos que a lo mejor no tienen nada que ver, o la labor sindical en sí, se vea pues perjudicada por unos hechos que debe de poner a sus responsables en el pago de sus condenas donde corresponda, porque no se han aprovechado de la coyuntura y que ahí están los jueces para que decidan. Pero no se manche más la imagen de los andaluces y de la andaluza, porque no es justo que nosotros estemos en el panorama nacional solamente hablando de un tema de los ERE o del tema sobre el tema de trabajo. Mancha la imagen del partido que soy el primero, que yo me acuerdo todavía cuando Castro era el presidente de la comisión, el Parlamento de Andalucía, si no me equivoco, el presidente de la comisión de investigación de los ERE. Yo me acuerdo cuando era Castro de Izquierda Unida el que llevaba la comisión de los ERE. Que es necesario que se limpie todo. Y que salen más papeles lacrados, como si salen, libreticas debajo de la mesa, que salga todo. Y que sea un juez, eso sí, ojalá fuese la justicia rápida y eficaz, y no esté dando una imagen de ralentización de la justicia en este caso. Javier. Los ERES se inician con un intruso de Mercasevilla, que es que es cercano a nosotros. A partir de ahí va. La corrupción no queda justificada independientemente de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la corrupción del PSOE, esa en Andalucía, es de traer el dinero, o sea, el dinero de los parados, y la corrupción en el PP en otro ámbito geográfico, es decir, es una presunta corrupción más particular. Yo no justifico ninguna ni otra. Yo creo que ha llegado un momento en que la gente precisamente está harta del tú más
y que en todos los debates, que siempre hablamos de corrupción, empecemos, yo te digo a ti, Juan, representante del PSOE, los cursos de formación, vaya competitiva, y tú empiezas, la GURTE, la púnica, y la gente ya está harta. Sí. La realidad, ¿cuál es? Que se ha dado un mal ejemplo y se ha hecho una utilización por supuesto, ilegal, ilegítima, infundada de los recursos públicos, llámese de lo que se llame. Y eso es lo que produce la llama de que en determinados momentos los populismos, los que van a descubrir la América, sí, los mesías, se creen que se queda. La realidad es que yo me quedo, y en este caso reivindico la labor de la clase política, que tan denostada y tan devaluada por este tipo de cuestiones. Es verdad. ¿Por qué? Porque somos mucha gente durante muchos años que por vocación de servicio público nos hemos dedicado a defender los intereses de los ciudadanos de forma honesta y de forma honrada, y eso no tiene ningún valor. Yo estoy harto de salir a debate, de venir a debate aquí, allí y tal, y siempre terminamos en el mismo sitio. Y yo creo que nos echamos tierra en nuestro propio tejado. Lo que hay que decir, y hay que ser determinante, que efectivamente, y se ha dicho aquí en esta mesa, el PSOE se ha mantenido durante 37 años, y es una evidencia como consecuencia de una mala utilización de los recursos públicos, en donde se ha generado una red clientelar, y es lo que ha mantenido el poder. No solo la incapacidad del Partido Popular o de otros de ser alternativa de gobierno, y eso es así, pero lo mismo que en Andalucía, en otros territorios me podéis decir lo contrario. En Castilla y León, por ejemplo, llevamos gobernando otros 32 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sí es bueno, que lo que hemos hecho otros, ¿no? Digo otros, y aquí hay ejemplos en esta mesa, ¿no? De que hemos estado en la administración local y no hemos ido, hemos estado en la administración autonómica y no hemos ido, y hemos estado en la administración nacional y no hemos ido. Digo, desde el punto de vista legislativo. ¿Por qué? Porque todo lo peor y lo pernicioso de la actividad pública, y ese es el demérito que tiene y la devaluación que tiene la política, de que las personas con sentido de Estado y con vocación de servicio cada vez se alejan más de la política. Y hemos llegado a un punto de inflexión en donde ya mucha gente se ha profesionalizado en la política. Y esos son los que generan las corruptelas y los que generan la corrupción en la vida pública. Y esos son los que nos manchan a los demás, que hemos sido y somos honrados y decentes. Y claro, tenemos que reivindicarnos, porque estamos más de 8.000 municipios en España, y hay un montón de alcaldes y alcaldesas que no cobran un céntimo, que están dando la cara por sus pueblos, y eso son también clase política. Y sin embargo siempre estamos hablando de lo mismo. Yo lo digo alto y claro, y lo digo siempre. Es decir, el que la haga, que la pague. Lo que no se puede es tampoco utilizar, porque ¿quién hace justicia a la justicia? Pues claro, hablamos de que también se utilizan los instrumentos para determinados nombramientos, y hay determinadas presiones, determinados lobbies que conllevan de que no se puede permitir, que se haya un cambio de una juez a otra, una porque investiga demasiado, y otra porque tiene que meter los expedientes en los cajones para que vayan prescribiendo. Y eso es intolerable. Eso es intolerable. Entonces, ante la gente está harta de ver, que lo único que se vende no es lo bueno de la política, siempre estamos hablando de lo malo, de que Jaén está atrasada. Pues sí, Jaén está atrasada, y que el PSOE y el PP hemos tenido responsabilidad de gobierno, pero no se habla de los grandes avances que ha tenido esta provincia gracias a la alternancia política del PP y del PSOE. Porque claro, si hablamos de la Jaén del año 77, del año 78, del año 79, en donde había muchísimos pueblos de esta provincia que no tenían teléfono, que no tenían luz, que no tenían carreteras, hombre, a la Jaén de hoy, hombre, que sí, 40 años, tiene que haber una discriminación positiva, y así lo hemos exigido en todos los sitios donde hemos tenido la posibilidad de decirlo, de que tiene que haber una discriminación positiva para la provincia de Jaén. ¿Pero por qué se quitó en comparación a Soria hace 2 años? Digo la gran denostada, ¿por qué? Porque nosotros tenemos unas carencias históricas. Y debe de llegar un momento en que seamos consecuentes, que no vayamos al cortoplacismo, al rédito político, de que cada vez que vayamos a unas elecciones, porque yo estoy harto de ver que se promete una detrás de otra, y en esta provincia tenemos, y me da igual hablar desde el punto de vista nacional que desde el punto de vista autonómico.
la Linares Bailén Albacete, la A32. O me da igual, nos vamos a la A306, a Toro Jimeno, el Carpio. Vamos a la sanidad. ¿Desde cuándo estamos hablando de la Nacional Sanitaria de Jaén? Pues de hace 20 y tantos años. Y así, etcétera, etcétera. Entonces, son problemas que hemos ido vendiendo a la gente en función, o sea, de las coyunturas políticas, en donde la gente cada vez se ve más defraudada. ¿Y qué es lo que pasa? Eso es lo que conlleva de que en un momento determinado la gente que ha sido moderada, que ha votado, o sea, al PSOE, que ha votado a Izquierda Unida, que ha votado al PP, pues ahora se vaya a otras opciones mucho más extremas, que son, insisto, por lo menos desde mi punto de vista, peligrosas en cuanto a que se dicen barbaridades que la gente, si la valorara y la analizara con profundidad, se le llevaría la mano a la cabeza. Yo lo que digo es, para terminar, la corrupción no se debe de permitir, la corrupción se debe de perseguir, y tampoco nos rasgamos la vestidura, O sea, que desde que el mundo es mundo, esa es la condición humana, y lo mismo que hay gente que son capaces de dar la vida por otros, hay gente que lo hizo Caín con su hermano Abel, desde que el mundo es mundo, y lo mató por nada. Pues aquí pasa igual. Es decir, vamos a dar ejemplos, y que no sea el tema recurrente de que la clase política es corrupta, que la clase política se aprovecha. Yo creo que debemos también de reivindicarnos los que nos hemos dedicado, digo nos hemos porque ahora estamos en otros menesteres, nos hemos dedicado a la vida pública, seguimos la vida pública, y entiendo que nos debemos de reivindicar y no abundar en el mal ejemplo que han dado otros, en perjuicio del resto de la clase política. Perfecto. Yo quiero que esta última ronda, antes de terminar, la dediquemos a algo, yo considero que es muy importante, casi más que todo lo que estamos hablando, y ya lo hicimos la semana pasada. Y es que hablemos de la cumbre del clima, de todo lo que está pasando, de todo lo que se está desarrollando en Madrid, en IFEMA, como epicentro ahora mismo de pasos importantes. No sé si se dan realidad. Si no se dan realidad, se han comprometido miles de millones. La Unión Europea, además, que no somos precisamente la zona del mundo que más contaminamos, pero se está comprometiendo en serio, mientras es verdad que escurre en el bulto países que contaminan mucho más que la Unión Europea, que los países europeos, y que bueno, pues por utilizar una expresión de moda, son negacionistas con respecto a este problema serio que tenemos encima. Y que ¿cómo valoras lo que ha pasado en esta última semana, Josefina? Bueno, pues lo que hablamos prácticamente la otra semana, la educación es fundamental, concienciar a la gente. El tema es que la cumbre está muy bien, que se toman acuerdos, que se habla de cosas, pero mientras los países que más responsabilidad tienen en la contaminación, o que más poder tienen, o que más importancia podría tener su aportación, ni siquiera asisten, es complicado que podamos tener un resultado a corto plazo, pero hay que trabajar también a largo plazo. Esta mañana hemos tenido una actividad en Úbeda que ha organizado el ayuntamiento con los centros educativos de la ciudad, y los niños han hecho con material reciclado, han hecho para decorar los abetos de la parte de atrás del Hospital de Santiago. Desde pequeñitos hay que ir educando en cuidar el medio ambiente, que yo tengo mi casa y cuido mi casa, tengo mi coche y cuido mi coche, ¿por qué no cuido mi planeta, que es donde vivo? Entonces, esto es algo que debemos de asimilarlo ya, y es muy difícil, por lo que tú has dicho, por los negacionistas, a corto plazo, pero hay que intentar seguir trabajando, hacer todo lo posible. Creo que este tipo de cosas son muy importantes. O Donald Trump no van a ser eternos, ya cambiarán las políticas de esos países. Pero para concienciar es muy importante todo este tipo de cuestiones. Francis. Vamos a ver. Todo lo que son prácticas positivas y de educación para defensa del medio ambiente son siempre buenas. Y eso se agradece, que haya una mayor concienciación, que eso se hace. La labor de educación es de las familias, para que, da igual donde viva, pues se siga respetando el medio ambiente. Pero no son negacionistas porque sí. La presión de las grandes empresas, hay que poner nombre y apellido. Es que hay que poner nombre y apellido. ¿Por qué no asisten China, Estados Unidos y Rusia y no quieren cumplir el protocolo? India, porque tiene, Brasil, porque tiene unos intereses, unas grandes multinacionales, que son las que no quieren cumplir con el protocolo, y presionan a esos gobiernos
de corte populista y que sí tienen, pero populistas, pero sí están al ladito. Pero son las que le ponen los dineros a la campaña y a la... La verdad que aquí lo que nos está diciendo la juventud, y hay que escucharla, que la juventud nos está transmitiendo que ellos sí están preocupados por el futuro. Porque lo que están gobernando ahora mismo todo este mundo, no se están preocupando por el futuro de este mundo, que no hay otro. Claro. Que no es que querramos un futuro, es que no hay otro. Es que aquí no lo podemos decir, vamos preocupados por nuestro planeta. Es que no hay otro. Y como no hay otro, aquí hay que hablar con claridad de que estamos en lo científico. Yo soy una persona convencida de que la ciencia es el camino para encontrar las verdades de nuestro día a día y que nos ayudan, porque después podemos creer muchas cosas, pero después usamos un nolotí. Y eso sale de la ciencia. Eso no sale de otras cuestiones. Y que creo que si no enfocamos bien y en la raíz del problema, ¿de a qué se viene? Y se viene porque los intereses comerciales, empresariales de las grandes multinacionales, que no son pequeños empresarios, por supuesto que no, son intereses de grandes potencias empresariales que no quieren cumplir, no quieren evitar, no quieren cumplir con una defensa de nuestra naturaleza, de nuestro medio ambiente, evitar contaminar más, porque no les sale rentable. Y son 4 potencias que no están siendo consecuentes con lo que la humanidad está pidiendo, que es que tenemos que salvaguardar. Yo me alegro de que exista esta movilización, de que la juventud, que se dice siempre, está apática de la política, la juventud es que no se preocupa, la juventud son las que estamos viendo ahora mismo y se está preocupando por algo tan básico, tan importante como es defender el mundo que tenemos. Tanto y tan poco como que son los únicos que están ahora mismo exigiendo que se pongan ya freno a tanta contaminación y que se ponga ya una solución a nuestro planeta, porque el futuro es ahora, dentro de un minuto, dentro de un día, dentro de un año, en las próximas generaciones, y que si ahora no existen gobernantes que se preocupen, va a existir una juventud que sí está viendo que el medio ambiente, el ecologismo, es el camino de reivindicación, de crítica, de salir, de exigir, y que yo me alegro de que cuando sale la juventud está apática, la juventud está aparte, no, la juventud está demostrando que lo que le interesa de verdad, fíjate cómo está en la calle exigiendo que haya ya soluciones a nuestro planeta. Uno de los problemas más serios a los que se enfrenta la humanidad. Sí, pero además lo que es preocupante es que en los países que hemos hablado, Estados Unidos, Rusia, China, India y Brasil, condicionan el futuro del resto hasta 196. Claro. ¿Por qué? Porque son determinantes, o sea, tienen un peso, tiene un peso económico, político y poblacional. Estamos hablando de que somos 6.500 millones de seres humanos, y que China tiene 1.000 y pico. La comparativa entre lo que contamina además un país civilizado, de los que llamamos menos civilizados, claro, es impresionante. La vieja Europa, que desde el punto de vista histórico siempre fue la cabeza y hegemónica en muchos casos, está dividida, porque claro, Rusia, que es un país potente dentro de la Unión Europea, no está por la labor, y luego la hegemonía política de Estados Unidos y la hegemonía política poblacional y económica de Estados Unidos y de China. Eso condiciona. Entonces, yo creo que desde los organismos internacionales se debe de intentar atraerlos, porque si no vamos todos en la misma dirección, los efectos pueden ser perniciosos. Y esto no es una cuestión de alargar en el tiempo, de que ya vamos contra el reloj, porque claro, hemos hecho tantas barbaridades. Pero Javier, nosotros vamos contra el reloj en España, pero estamos hablando del cambio climático. Está afectando a países, los que llamamos menos civilizados, menos desarrollados, llámalos como quieras. Es a los que más les afecta, porque no tienen agua, porque afecta más a las mujeres, que tienen que ir a buscarla, que son las que la buscan, que se enfrentan a un montón de situaciones complicadas. Es que a quien más estamos fastidiando, a quien más le está afectando, es a los que menos están perjudicando al medio ambiente y al planeta. Está suponiendo no solo. Sí, pero esos países vienen en los que va. Para los que producen esos países es para otros países que estamos siendo respetuosos. Es decir, que si yo para comprarme un jersey me lo va a hacer en Sri Lanka, entonces, que perdona que diga, pero una empresa de aquí, en vez de producir aquí y contaminar menos aquí, porque aquí hay unas condiciones para de vigilancia de la contaminación, prefiere irse allí donde pagan menos, no hay. Entonces, la culpabilidad no es solamente general. Estamos en una globalización que lo que hace es deslocalizar. Pero si es que es justo lo que estoy diciendo, que la culpa es nuestra y están pagando el pato ellos. España, es que vamos. Si España per se y por sí no tiene problema, porque España es decir, se ha
redactados y España está dentro del cumplimiento de los acuerdos de Kioto y de París, sí, lo ha cumplido, pero España no es que no está sola, aislada en el mundo. No, sí, es que el problema es el resto. Lo contradictorio del ser humano, que lo estamos empeñando en poner fronteras. Exacto. Cuando hay cosas que no tienen fronteras, los nacionalistas que quieren lo mío. Claro, fronteras, esos populistas que dicen que los emigrantes nada. Que sobran. Y resulta que la contaminación no la podemos. No tiene frontera. Tiene puerta al campo. Los que somos internacionalistas, eso sí que tenemos claro. Y eso es lo que tenemos que tener claro, que el problema no es la frontera, el problema es... Claro, pero además que no son decisiones solo de la educación, que son decisiones de las potencias. Claro. Del sistema de vida. ¿Por qué? Porque yo al hablar de educación... De los modelos de producción, pero también va el modelo de vida. Es nuestro modelo de vida. vida. No solamente implantar algo que está bien, perdona, sino más que que también hablar la de la decisión de culpa, comprar. como tú estabas hablando, yo estaba hablando de la solución. Porque a mí la culpa... Es importante y saber de dónde viene lo que hay que solucionar, pero lo que me preocupa más es la solución. Claro. Porque lo que hay que ver, y la solución pasa, entre otras cosas, porque esa juventud está mentalizada, porque ya se llevan muchos años haciendo una labor de educación, desde los centros educativos y de muchos sitios, de concienciación. Entonces, también puede funcionar que una empresa contamina mucho su claro, producto no consumido. No solamente poner arbolitos. Entra dentro de parte de la educación en el no consumismo. Tienen que saber que van al colegio no lleva bolsa de plástico, y no que los llevan en coche. Cambio de modelo de vida. Claro, hay que cambiar modelo de vida austero y demás que teníamos. Que el consumismo al que hemos llegado con el sistema que tenemos, esa creación del capitalismo desaforado, está cambiando los centros de las ciudades, eso de que muchos de esos aquí vamos a compartir, están apareciendo como consecuencia de la desertización de muchos territorios y la despoblación de los territorios, porque los concentramos en grandes ciudades. La contaminación de las aguas superficiales en muchos sitios. Es otra vida. Yo llevo pagando sobre el tema. A los jóvenes le queda son más. muchísimas cosas. A algunos nos queda menos de esa vida. El tema es que eso requiere un sacrificio. Que muchas de esas. le preocupe más a los jóvenes. De esa juventud que tú dices. Pasa también por un sacrificio de dejar el móvil, de dejar de ir en coche a los sitios, de dejar de usar tanta marca y tantas cosas pero claro, entonces eso se la han encontrado yo en precio con ellos, de tan mentalizados vamos a hablar también que hay a decisiones, sacrificarse. que esto a lo mejor nos gusta decirlo aquí, pero creo que él lo va a entender perfectamente porque se suele llevar a cabo en ese caso de entendimiento. Hay decisiones que se pueden tomar desde los gobiernos, desde las administraciones, que son muy claras. Empresas que se niegan, que están situadas en países que se niegan a cumplir con el protocolo, perfectamente puede tener en el mercado una serie de tasas, tasas ecológicas, que eso hace que se piensen si quiero seguir produciendo, contaminando, y eso todos los países se puede poner. Y eso se llama intervención, eso se llama condicionar y obligar. También se compra derecho de peaje. ¿Por qué lo iba a entender Juan nada más y nosotros no? No, me refiero que se iba a compartir, no entender. Vale. Compartir su política. Eso es como el que invierte en la bolsa. Claro. No, mire usted, no. Es decir, porque al final siempre, por la ley natural, el fuerte se come al débil. O el fuerte le gana al débil y el grande se come al chico, y porque es la propia ley de la naturaleza. Pero el problema no es eso, es que el pagar, hay gente que, el que contamina paga, sí, pero el problema es que hay gente, hay empresas o interés económico, que mientras que el producir le sea más rentable, que le sea más barato pagar la multa, ¿te refieres? La contaminación, pues va a seguir contaminando. No, hay que tener una determinación. Porque le salga más caro pagar la multa. Como responsable político, decir, hasta aquí hemos llegado, claro, estas son no las puede pautas, seguir estas son las normas y hay que produciendo en esas cumplirlas. condiciones. Como la bula con la cuaresma. Es que entonces pagar 2 días, pues no, es que no se puede. Pero que eso no casa con el liberalismo, ¿eh? La leva, ¿no? O sea, que pagaba eso no casa, que yo creo A que ver, mezcla churras con merinas que no tiene que... No, pero yo de algo me gusta siempre entender un poquito. Javier, que nos están diciendo que no se oye nada. El liberalismo. Ya encarna, decía, que tiene que haber una concienciación al máximo nivel de todos los países que tienen peso específico, a nivel global, porque si no será siempre unas cumbres de buenas intenciones, pero al final no será más efectiva.
Juan, terminamos, te dejas que Pues ponga, sí. que ponga ahí La un guinda. broche final. Ciertamente esta solución tiene soluciones personales de cada uno, que tenemos que tomar Claro. decisiones en nuestra vida cada uno. Si cojo más el coche o no lo cojo, si lo voy en transporte público no voy, pero hay unas decisiones que son políticas, unas globales y otras también más locales, desde el municipio a Lo hablábamos la semana pasada, ¿qué se nación, puede hacer en tu nación pueblo, en tu que ciudad? Favorece un sistema de vida u otro, favorece el que todos vivamos en Barcelona, Madrid, Valencia y Málaga y Sevilla, o favorece haciendo carreteras, facilitando los servicios en las zonas rurales. Favorece que vivamos de otra manera. Por lo tanto, tiene que haber medidas políticas. Concienciación social, pero también eso, pero leyes. medidas personales también. Leyes. Las medidas personales van más por la parte de la educación, y las Claro. medidas políticas pues son eso. Incluso la educación, también hay leyes que pueden regular cómo se Claro, educa y cómo no se claro. educa y demás. Javier, gracias. Francis, muchas gracias por haber gracias. estado aquí con nosotros. Muchísimas Gracias, Juan. Y muchísimas gracias, Josefina, también a ti ti. por estar con nosotros. A ti siempre. Y bueno, muchas gracias también a mis compañeros porque lo hemos estado volviendo locos, Loco, ¿eh? hablando todo a la vez, casi seguro. Se ríen, pero yo sé que hay momentos que los pobres que lo han pasado mal. Así que, bueno, también a ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Terminamos en este año, en este 2019, con el programa Actualidad a Debate, porque, bueno, pues ahora los requerimientos informativos son de otro tipo, aunque evidentemente espero que cuando volvamos ya haya algo que decir Gobierno. distinto. O gobierno o yo qué sé. Es que o gobierno o gobierno. De cualquier manera. Es que o gobierno o elecciones. Y a cualquier A precio. cualquier Otra precio. elección. Vamos a ver qué haga. Otra elección bueno. Otra elección. Yo recuerdo que vino, no me acuerdo qué persona nos acompañaba en la última que decía, yo creo que fue un debate que vino Leocadio Marín, que ya es más mayor, y decía, uy, yo estuve muchísimo tiempo que no pude votar, así que a mí si me llevan a votar muchas veces tampoco no me importa demasiado. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por ser fieles a nuestra cita, por seguir ahí, y en Actualidad a Debate nos vemos ya en el 2020. Hasta entonces, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.